Bueno, vamos a empezar a dar inicio para dar puntualidad a la charla que tenemos el día de hoy. Bienvenidos las personas que están, qué bueno poder tener este espacio que es tan importante para que abordemos temas que de una u otra manera también interfieren en la parte laboral. Mi nombre es Lady Joana Rendón Cano, soy psicóloga ocupacional. Hago parte del equipo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad del Quindío y apoyo los procesos en prevención y promoción en riesgo psicosocial y manejo el sistema de vigilancia de riesgo psicosocial. Dentro del proceso que realizamos y el plan de trabajo que realizamos con la ARL anualmente, frente a qué actividades vamos a abordar, qué vamos a realizar para hacer ese acompañamiento interdisciplinario para todos ustedes, pues tenemos unas estrategias y un plan de trabajo. Para este año, pues determinamos un programa que se llama Activamente Saludable Uniquindío, donde vamos a hacer pues todo el abordaje de promoción y prevención en los riesgos psicosociales y en ese sentido, pues también vamos a hacer, tenemos planteado que cada mes podamos tener estos encuentros virtuales en los cuales podamos abordar temas referente a problemáticas que de pronto identificamos en el campo laboral, ¿cierto? Digamos que eh, tenemos como la oportunidad de tener como esos expertos quienes nos aborden esos temas. Tenemos temas muy amplios que sé que de una u otro momento son temas que por alguna circunstancia nos llegan solicitudes al área del sistema de seguridad y salud en trabajo. Entonces, pues la idea es poder también tener esos encuentros para poder abordarlos y darles a ustedes herramientas y estrategias. ¿Sí? El día de hoy, pues iniciamos entonces con la charla que tenemos, consumos problemáticos y adiciones en el campo laboral. Tenemos la grata colaboración y tenemos invitado al psicólogo Carlos Enrique Correa Lagos, quien es psicólogo clínico. También es psicoanalista y tiene magíster en culturas y drogas y también es docente de nuestra institución. Entonces, él tiene una amplia experiencia en este campo, más de 10 años, 11 años en construcción investigativa en el uso y abuso de drogas. También tiene más de 5 años de experiencia como docente universitario y pues también su amplia experiencia aborda en el campo del tema con personas vulnerables, niños y adolescentes, en la cual ha laborado en la Fundación Hernán Mejía. Entonces acá tenemos a Carlos Enrique Correa Lagos, bienvenido. Gracias por este espacio que nos brinda. Qué bueno tenerlo acá, además de que también hace parte de la comunidad uniquindiana, entonces también se nos hace más cercano. Carlos, bienvenido, muchas gracias. Este espacio es suyo. La idea es que durante el transcurso de la charla, si tenemos dudas o preguntas, levantemos la manito y en ese orden de ideas, pues Carlos, muy gentil, va a empezar como a dar, o al final, no sé, ahorita Carlos nos dice si al final o en el transcurso de la charla podemos ir dando como claridad a esas dudas que nos surjan. En el chat también les voy a compartir la asistencia para que por favor entonces la vayamos diligenciando. Entonces, Carlos Enrique Correa, bienvenido y el espacio es suyo. Muchas gracias, también bienvenidos todos los que se han conectado. Bienvenidos y qué bueno que sean partícipes de este aprendizaje porque pues es un aprendizaje nuevo para todos. Muchas gracias por la excelente presentación. Es un gusto para mí estar con ustedes en este momento. Bueno, pues sí hay un camino recorrido de manera importante, más de 11 años, casi 12 años, con la experiencia investigativa, profesional y humana de este fenómeno que es el consumo de drogas. Y bueno, ahorita en la charla vamos a profundizar en que existen varios consumos, 10 específicamente, y un consumo problemático es solo uno de los 10. Entonces, eso también hay que tenerlo muy claro y muy en cuenta porque este fenómeno lo que hace es acercarnos con mucho miedo. Llevamos 50 años con miedo, con un intento de querer eliminar y un intento fallido, obviamente, porque no se ha hecho sino acrecentar el problema. Entonces, bueno.
Muchas gracias por compartir las diapositivas. Voy a voltear el celular para poderlas ver. Ok. Bueno, entonces quiero leer acá. Este espacio y esta charla va a ser tratando los consumos problemáticos y las adicciones, que esos dos conceptos están articulados. Quien tiene un consumo problemático puede tener una adicción, no necesariamente tiene una adicción. Y en el campo laboral, que es un campo determinado, es un campo de acción. Entonces dice, los consumos y las adicciones en el campo laboral son una realidad. Abusos con las sustancias y los excesos caracterizan esta problemática. Sin embargo, pocos conocen qué hacen, a dónde ir. Es un conflicto para mí, para los otros, para mi familia, para la institución. Estas y otras cuestiones se tratarán en esta charla. Entonces, espero, ahorita decías que las preguntas al final o al principio, me parece bien que las vayamos haciendo, vayamos despejando como los interrogantes y las dudas que salgan, o las preguntas o las aclaraciones, está bien, todo está bienvenido. Eh, Evidentemente, yo soy docente de la Universidad del Quindío hace más de 5 años. Comencé en el programa de gerontología, enfermería, y en este momento estoy en seguridad y salud en el trabajo este semestre, y en el preuniversitario llevo enseñando desde el semestre pasado. Es un orgullo para mí estar aportándole mi conocimiento a la universidad, porque pues eso es lo que debemos hacer. Debemos hacer es aportar lo que cada uno tenga para avanzar en las problemáticas, y no solamente en las problemáticas, sino también en la salud. Es importante resaltar eso, no detenernos en el problema, sino en las potencialidades también, porque el problema lo que hace es congelar, no deja avanzar. Fijarnos en el problema no deja avanzar, en cambio, voltear esa mirada y darle una mirada más de responsabilidad, que es mi apuesta en en toda esta investigación del problema con las drogas, porque, claro, también quiero decirles que en algunos momentos las drogas no son un problema, ¿sí? Cuando son un problema es cuando hay que intervenirlas, pero de resto no. ¿Listo? Entonces, bueno, comienzo esta primera diapositiva diciendo que hay una tríada, y hay una tríada de la droga. Bueno, hay varios tentáculos de la problemática de la droga, pero les voy a nombrar tres: el ambiental, el psicológico y el químico. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de las drogas, solamente se tiene en cuenta la parte química. No es que las drogas son dañinas, es que le va a dañar la salud, es que eso no lo debe consumir, es que es un problema social. Mire que el que consume drogas termina robando, termina como un habitante de calle. Esas son todos estigmas que en algún momento pueden ser realidad, pero no son la realidad de la mayoría de consumidores. Entonces, el químico solamente es la sustancia. Por ejemplo, estamos hablando de alcohol, podemos hablar de cocaína o de perico, podemos hablar de estimulantes como, bueno, sustancias mixtas como la marihuana, estimulantes como el bazuco, bueno, todo eso. Entonces, en este campo, de los consumos, lo más importante es comprender la problemática que tiene este frentes, como lo acabo de decir. Esto es sacado de Luis Eichmann, un psicoanalista que escribe un libro que se llama Crack, Droga, Adicción y Cultura. Delimitar mucho el conflicto es muy importante. Y si verdaderamente es un conflicto, identificar qué es lo que se está presentando.
Entonces, no, es que es un conflicto porque en el trabajo lo que hace ese sujeto es no concentrarse o llega dormido o se pone a consumir aquí en el trabajo y entonces en el trabajo si consume se le baja el rendimiento y en el trabajo lo que necesita la organización es tener una adecuada interacción con la labor que se hace. Entonces, eso es importante. Estoy hablando solamente del factor químico. El psicológico, comienzo de atrás para adelante. El psicológico. Todas las drogas tienen efectos psicológicos importantes, unas más impactantes que otras. Sin embargo, siempre hay como una interacción del psiquismo o del aparato mental con la droga que consuma un sujeto eh, bazuco en pipa. La pipa es el artefacto de calle donde se consume bazuco. Quiere decir que ese sujeto tiene una particularidad psicológica. Puede ser por su historia, puede ser por su familia, puede ser por él mismo, por la sociedad. Entonces eso es como, bueno, el teórico que les nombro, Luis Schnittmann, lo que hace es decir que hay un bastón y un callo psicológico. El bastón es lo que se pone para sostener. El callo psicológico es lo que le da fuerza a la personalidad para mantenerse. Entonces, es importante mirar lo psicológico. Y, por ejemplo, voy a hablarles de Alcohólicos Anónimos, que es una comunidad terapéutica mundial nacida más o menos en los 30 del siglo pasado, que trabaja justamente eso. Pues los alcohólicos anónimos tienen 12 pasos donde el primero es reconocer, aceptar, asumir y el segundo termina en algo espiritual. Entonces aquí lo psicológico, si es un problema en lo psicológico, hay que responsabilizarse de ese problema. Y en lo ambiental, bueno, ahorita puedo aumentar un poco la explicación de lo psicológico. Y lo ambiental tiene que ver con lo social, lo laboral, lo institucional, las interacciones familiares también están en lo ambiental. Entonces, en lo ambiental hay un gran daño con el consumo problemático de drogas. En lo ambiental es donde se muestra el daño, donde se ve. ¿Sí? Porque es importante entender que si un sujeto tiene un problema en lo psicológico, en lo químico, y consume solo, o se retira y no le muestra a los otros en interacción que ese problema existe, entonces ese problema está encapsulado y no es una cosa que haga daño. Inclusive le digo a mis pacientes que hagan el consumo, si lo van a hacer porque no es mi papel prohibírselo, que hagan el consumo si lo van a hacer, que lo hagan como un acto íntimo, como un acto de ellos propios, ¿sí? Porque entonces allí hay una satisfacción que es lo que se busca con el consumo. El problemático supera la satisfacción y comienza a taponar o a reemplazar otras cosas. Entonces, no, es que estoy triste y me voy y me tomo un trago. Todo lo que significa el desahogo que genera la sustancia. Entonces, en esta triada hay una cosa importante y es que esa triada es la que funciona tanto en el problema como en la solución. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces les hablaba de los tipos de consumidores y tipos de consumo. Esto es un material que expuse en una actividad grupal, es una actividad pedagógica que di hace algunos semestres sobre los tipos de consumo, los tipos de consumidores y los tipos de consumo
están en este libro que se llama Échele Cabeza, de Julián Quintero, del 2020, y lo que hace él es caracterizar varios tipos de consumo, porque el consumidor tiene varias formas de interactuar con la droga y, como les digo, no todo es problemático. Entonces, por favor, me ponen la diapositiva anterior. Anterior. Listo. Entonces están los tipos de consumo, que es los no consumidores, que nunca lo han hecho y nunca lo harán. En eso puede estar la mayoría de gente que hay en la sociedad que ven el fenómeno desde afuera. Entonces dicen, ahí hay muchos estigmas, no, es que eso es del diablo, o es que eso lo va a llevar a la perdición, bueno, todo eso. Como les digo, gran mayoría de población está dentro de este grupo. No voy a hablar de esos grupos, sino del problemático. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer frente a esos tipos de consumidores. Los experimentales consumen una o dos veces en la... El tercer grupo, para relajarse o interactuar socialmente. Entonces, por ejemplo, aquí puede entrar en esta categoría 3 o 4 el consumo social donde se como que se planea una reunión con música, en familia o con amigos. Entonces se toman unas par de cervezas o varias cervezas, un aguardiente, bueno, todo eso, y no tiene problema, ¿sí? Porque aquí no hay una problemática que el sujeto diga, no, es que no puedo dejar de parar, no puedo parar o no puedo dejar de consumir, porque entonces me tomo unos tragos con mis amigos y ellos se van y yo me quedo consumiendo. Ahí el consumo ya no es habitual, el consumo es problemático. Bueno, todos en los partidos de Colombia hay unas cervezas que nos tomamos entre amigos, eso puede ser habitual o recreativo y no hay ningún problema. Los recreativos pues, consumen para divertirse fuera de la cotidianidad. También puede ser algo planeado, entonces vamos a planear una fiesta, un encuentro. Siempre, si ustedes se están dando cuenta, los consumidores necesitan hacer su acto social. El consumidor que no tiene problema, porque el que tiene problema, les acabo de decir que es importante que lo haga de manera íntima. Los consumidores funcionales con intención de hacer algo como cocinar, como pensar, como trabajar, como manejar, bueno, inclusive Julián Quintero en el libro Échele Cabeza nombra un caso de los consumos funcionales de conductores de mula. Y los conductores de mula consumen un poco de cocaína, poquita cocaína, para poder estar despiertos y para no quedarse dormidos durante los largos viajes. Para la construcción también, ahí en la interacción con la marihuana, eso también es importante que lo profundicemos, porque me parece fundamental regular, ¿sí? Regular ese consumo, porque, como les digo, ese consumo, estos consumos, estos primeros 5 consumos y los otros 5 no van a desaparecer. Hay que dejar de luchar por acabar las drogas, porque no se van a acabar. Eso también es una realidad que les quiero compartir. Próxima diapositiva. Aquí entonces viene el consumo, el sexto es el consumo problemático, el consumo se vuelve una necesidad. Entonces, por ejemplo, un consumo que se vuelve una necesidad y puede que no sea problemático, puede ser el consumo de café. Eh, el consumo de café que pues, personas hacen en la mañana, mediodía, para activarse. Si se mezcla eso con cigarrillo, entonces sí hay un problema, porque el cigarrillo, quiero decirles en este momento que el cigarrillo
es un gran problema de salud pública, mucho más inclusive que otras drogas que son ilegales, que están en la ilegalidad y que crean menos problemas en la salud pública. Entonces, cuando el consumo es una necesidad, el consumo comienza a circular en como en un bucle que no acaba, ¿sí? Porque si yo tengo una necesidad, tengo necesariamente que suplirla, ¿sí? Entonces, aquí también los consumos problemáticos pueden, ahorita lo vamos a ver, se dividen en uso, abuso y adicción. En el abuso y en la adicción es donde están los consumos problemáticos. El 7, el séptimo tipo de consumo son los psiconautas, exploradores y curiosos de todo tipo de sustancias. Entonces son sujetos que prueban lo que quieren y lo que llega al mercado, pero no se vuelven adictos. Eso existe porque a partir de la investigación y a partir del contacto social y a partir de la sociología y la antropología y la psicología y todo lo que significan las áreas de la, de las ciencias humanas y las ciencias sociales, eh, hay fenómenos que no son necesariamente problemáticos. Y, por ejemplo, un psiconauta no es adicto. Un psiconauta prueba una droga, inclusive prueba drogas tan duras como la heroína, como el bazuco, como el alcohol, y no se quedan. No se quedan porque no tienen esa estructura psíquica para quedarse. ¿Listo? El 8 son los terapéuticos, los consumidores que consumen para un dolor del cuerpo o del alma. No necesariamente tienen enfermedades, patologías asociadas a su necesidad de consumir o a su interacción con las drogas. No necesidad, sino interacción con las drogas. Entonces, bueno, pues son personas que van a retiros, hacen consumos de yagé, hacen consumos de psilocibina, hacen consumos de hongos y pues es más bien una búsqueda una búsqueda espiritual. Los medicinales en lugar 9 lo hacen para domesticar dolores, claro. Entonces, por ejemplo, el cannabis medicinal ahorita, el CBD, el CBN y bueno, toda una variedad de cannabinoides que son terapéuticos y no psicoactivos, están sirviendo para enfermedades como el cáncer, enfermedades como el SIDA, el VIH, digo, enfermedades como dolores intensos del cuerpo, bueno, varias cosas, y yo lo utilizo terapéuticamente para tratar la ansiedad, la depresión, el insomnio, o la depresión, no, yo prefiero tratarlo como tristeza. Y bueno, he tenido muy buenos resultados con este uso terapéutico. No, no es que lo venda solamente y ya deje la persona a la deriva con ese consumo del cannabis medicinal, sino que hago un seguimiento, hago un acompañamiento interdisciplinario donde hay un médico, donde estoy yo como psicólogo clínico y bueno, todo eso para tener como un manejo adecuado. Los consumidores rituales asociados a las creencias y religiones, bueno, en la Eucaristía se consume vino y el vino es una sustancia que puede ser psicoactiva, que es de hecho psicoactiva y que puede crear problemas y va por el alcohol. Siguiente diapositiva. Entonces, voy a profundizar en los problemáticos, que es la categoría de esta charla. Su vida gira en torno al consumo. Entonces, quiero que piensen ustedes en sus interacciones con el consumo, puede ser social, recreativo, o si conocen a alguna persona que tenga un consumo problemático en la organización
o en el trabajo, que es lo mismo, y piensen si su vida gira en torno al consumo. Pero entonces hay que entender qué es que la vida gira en torno al consumo. Ya dijimos que es una necesidad, pero entonces la necesidad del consumidor de alcohol, que es alcohólico, es necesito consumir alcohol para aliviar mi dolor físico, lo que se llama la abstinencia. Entonces, necesita aliviar ese dolor físico y lo que hace es consumir, bueno, está el chamber, que es el alcohol industrial eh, con muchos grados de alcohol y como una persona alcohólica anónima llega a caer en ese consumo. Y su vida gira en torno al consumo, porque entonces aquí se abandonan prioridades, se abandonan responsabilidades en primer momento, se abandona la familia, se decepciona la familia, estoy hablando de consumo problemático, se traiciona, bueno, hay varias cosas que giran en torno a eso, entonces las interacciones sociales también se ven afectadas, se ven lastimadas, ¿no? Es que este sujeto ya no es el mismo, en el trabajo mire que está faltando, llega 3 días, que falta, no viene, bueno, todo lo que significa el dejar las responsabilidades sociales, las responsabilidades humanas y de cada uno, porque a cambio de eso la vida está girando en torno al consumo. Entonces quiero que piensen en eso. Siguiente diapositiva. Entonces el consumo problemático, ¿saben qué es ese consumo que hay en la imagen? Alguien que diga algo sobre ese consumo que hay en la imagen, ¿lo conocen? Doctor, buenos días. ¿Ese no es el de heroína o el de crack? Ese es el de heroína. Ah, pero ese es Ese inhalado es, porque hay un inyectable, ¿cierto? ¿O me equivoco? sí, la heroína se inyecta vía intravenosa y se llama chute. En calle se llama chutarse la heroína, es decir, por vía intravenosa. Este se llama balazo. Y el balazo es tener ese pedazo de papel de aluminio. Algunos lo hacen en una cuchara y se hace combustión abajo de ese papel aluminio y lo que hace es absorberse, es fumado. Entonces, ese consumo es tremendamente problemático, porque inclusive es mucho más agarrador, comienza a minar la vida de la persona que el mismo chutado. El chutado tiene consecuencias porque es por vía de las vías sanguíneas y pues tiene una cosa que amarra, pero este de balazos, de acuerdo a la información de los sujetos, también es muy problemático. Bueno, el consumo de heroína generalmente es problemático. Ustedes han escuchado el fentanilo. El fentanilo en Estados Unidos en este momento es la pandemia de las drogas, ¿sí? Hay mucho consumo de fentanilo y el fentanilo es un opioide, tiene efectos del sueño y lo que hace es, bueno, los comparan con zombies, pero aquí yo no voy a hacer propaganda de lo que ha hecho durante 50 años el prohibicionismo, que es la propaganda en mostrar que, ¿no? Entonces, este está consumiendo crocodile y lo que pasa es que se le va a engangrenar un pedazo de la cara. Eso no es real y tenemos que ser reales y ser muy responsables con este fenómeno. Doctor, qué pena que lo interrumpa. ¿Este consumo de heroína puede generar adicción automáticamente desde el primer consumo o eso es un proceso? Ese es el mito.
ese es el mito, porque conozco un campo y la literatura también lo dice, que, no, que por las determinaciones de la sustancia, o sea, de la parte química, no se vuelve adicto una persona, porque necesita tener las vulnerabilidades en la parte psicológica y en la parte ambiental. Entonces, yo le respondería, me repite el nombre, me dice el nombre, por favor, de quien me está participando. Buenos días, doctor. Mi nombre es Adriana Usma. Soy la compañera de Lady y soy la asesora por la ARL. Sino que es un Bueno, tema que Adriana, pues hay muchas dudas y de pronto es una pregunta como inofensiva, pero hay que como tratar de aclarar esos mitos. es tremendamente importante y muy válida, Adriana, porque eso se desconoce. El mito es que si alguien se chuta, o sea, consume por vía intravenosa heroína, se queda en la heroína. No hay investigaciones claras sobre eso. Tampoco quien consume bazuco se queda en el bazuco, porque tampoco hay inclusive en los datos, en los estudios nacionales de sustancias del el 2013, que fue el más serio, en los otros está recogiendo información de ese, lo que hacen es desaparecer las estadísticas por regiones y por número de consumidores de bazuco. Solamente muestran una estadística que es en el 2013, 49.000 colombianos consumen bazuco, no consumen problemáticamente, consumen o consumieron bazuco. Eh, doc- Entonces, eso es una cifra importante, sí, Adriana. Doctora, hace aquí una pregunta del señor Luis Jaramillo que dice, que pregunta, ¿cuál es el umbral entre el fármaco dependiente y el narcodependiente? ¿Es más social que clínico? Es la pregunta que hace el participante. El fármaco dependiente, otra vez, por favor. Dice, ¿cuál es el umbral entre el farmacodependiente y el narcodependiente? ¿Es más social que clínico? Listo. El narcodependiente en una categoría de los manuales psicodiagnósticos no existe, porque el narco tiene que ver más con como con el negocio y con el uso económico de las drogas. Entonces, el fármaco dependiente es el que existe y tiene que ver con una manifestación en lo social. El farmacodependiente es el consumidor problemático, Luis. El consumidor problemático es el más farmacodependiente. Ahorita vamos a ver las categorías de adicción, de uso y abuso, y ahí está la farmacodependencia. Entonces, no hay una diferencia clara. La pregunta es que si hay una diferencia entre el narcodependiente y el farmacodependiente, no hay una diferencia, no es que no esté clara, sino que no es muy precisa en un consumidor abusivo y los otros 9 tipos de consumidores que les compartí. ¿Sí? Entonces, la farmacodependencia nace en 1980 en una convención de la Organización Mundial de la Salud y la APA, para cambiar el término que se estaba utilizando, que era el de toxicomanía. La toxicomanía era la manía o el comportamiento repetitivo hacia un tóxico. Entonces, ellos lo cambiaron y lo volvieron biologicista, lo volvieron algo organísmico, es decir, algo que tiene que ver con el organismo. La farmacodependencia está definida como la interacción irrefrenable de un organismo vivo con un fármaco. Ahí quitaron la categoría social totalmente. ¿Sí? No sé si respondo ahí, Luis, la pregunta. Dígame si falta algo. Listo. Aquí no puedo leer. A ver. Aquí, bueno. Un Sí, momento doctor, voy a. está clara la respuesta.
digo la pregunta que hace el señor Luis. Listo. Oscar dice, bueno, no sé si, un momento, yo voy a leer este mensaje de Luis. Muy importante esta capacitación del consumo de drogas y que esta reunión se hiciera en cada auditorio de las facultades de nuestra alma mater, ya que que conozco el 90% de todas las universidades públicas del país en la que menos consume nuestra Universidad de Quindío. Es una realidad y es una realidad social. Nosotros desde Bienestar, hace 2 semestres venimos investigando en un grupo que se llama Psiquiactivos. Bueno, nació por la NACUG y todo el movimiento canábico de la Universidad del Quindío, pero específicamente desde Bienestar, yo con los muchachos, bueno, los muchachos y yo fundamos un grupo de estudio que se llama Psiquiactivos para mirar todas esas realidades. Y es cierto, la Universidad del Quindío es la que menos tiene problemáticas en cuanto a el uso indiscriminado inclusive de drogas como la que estamos nombrando la heroína o la cocaína. Bueno, hay varias cosas que se tienen que ver con responsabilidad y con mucho respeto. Lo hemos hablado con todo respeto a nuestros estudiantes para decirles lo mal que están en consumos y la falta de cultura académica. Es cierto. Los únicos estudiantes que no se ven en estas adicciones son los estudiantes a distancia. Bueno, habrá que mirar la realidad, no la conozco. Y no todos los de presencialidad son adictos, es cierto. Ahorita el mensaje es ese. Ta- eh, eh, Tanto de estudiantes como de la sociedad en general. Pero se necesitan más medidas de seguridad porque una mala compañía es un adicto abusivo. Cae muy fácil a meter vicio. Bueno, el vicio es un término poco despectivo de acuerdo el vicioso que es. Hay que comenzar a leer los fenómenos con responsabilidad. Bueno, muchas gracias, Oscar. Bueno, entonces aquí voy, Adriana, no sé si Sí, señor, hay quedó otra clara pregunta. la respuesta. Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, es es la que lleva a las personas a que su vida gira en torno al consumo de sustancias, el consumo problemático. Y sus niveles de funcionalidad, o sea, de funcionalidad. Si alguien no puede responder funcionalmente a sus demandas sociales, ya está cayendo en una problemática con las sustancias o con los consumos. Entonces, existe uso, abuso y adicción. Quiero que en este momento esto se les quede de manera con gusto, Oscar. Esto se les quede de manera muy clara porque aquí radica tanto el estigma como la seriedad y la no horrorización del fenómeno del consumo. Y el consumo problemático, lo voy a decir en este momento, se tiene que intervenir. ¿Desde qué frentes? Desde la medicina, desde lo social, desde lo cultural, desde lo psicológico, desde las interacciones. Bueno, requieren ayuda externa los que tienen un uso problemático y profesional especializada. La mayoría no son capaces de desprenderse de esta dependencia de forma voluntaria y autónoma. Aquí está la ingobernabilidad que hablan los alcohólicos anónimos. Usted no se gobierna, a usted lo gobierna el alcohol. Según la Organización Mundial de la Salud, son cerca del 10% total de consumidores del mundo, pero su dependencia problemática los hace visibles socialmente. Inclusive la política de guerra contra la droga los ha hecho visibles totalmente, pero son el 10% de la población mundial. Los otros, entonces, ¿qué? La pregunta es, ¿qué pasa con nosotros? Siguiente diapositiva.
Entonces, para despejar también la categoría del título de esta charla, adicciones, la adicción está al interior de una categoría. Luis me dice, hablo del ejemplo de las malocas interculturales de prácticas psicoactivas. No sé si es una pregunta o, bueno, Luis, ahí quedo atento. Es interesante esta interacción. Una propuesta, bueno, pues es que el uso de drogas bajo ritual, malocas interculturales, usted lo está hablando, malocas interculturales es decir que hay un objetivo y un ritual. Esos usos de los consumos de las drogas, bueno, es difícil llamarlo drogas porque también es despectivo como de las sustancias, lo que hace es, en la maloca lo que hay es un encuentro social. Y bueno, no sé, lo voy a decir en este momento. Las malocas que conozco son las que se han utilizado para consumir yagé. He tenido 3 tomas de yagé y pues yo no tengo problema con el yagé. Pero entonces allí hay un intercambio social muy importante y ritualístico. ¿Se dieron cuenta del tipo de consumidor ritual? El consumidor ritual es el que lo hace con un propósito, bien sea espiritual, bien sea psicológico, psíquico, o bien sea de salud. Pero entonces aquí las malocas interculturales son una buena estrategia, pero habrá que ver en qué medio, porque es que cuando lo intercultural y lo ritual choca con la sociedad actual contemporánea, es cuando se malutilizan las sustancias y cómo entonces las sustancias se comienzan conozco gente que consume yagé encerrada en un edificio. Eso es un peligro. Es un peligro de que pierdan el control y puedan tener un problema psicológico grave. Bueno, eso, gracias Luis por plantear el tema. En el campus, dice Luis, me leen por favor el mensaje de Luis. Es que acá en el celular estoy incómodo para cambiarlo. Adriana, por favor. Sí, ya oí, doctor, es que yo soy en el celular. Ajá, también. Sí, señor, ya, Estamos en las mismas. dame un momento. Dice, en el campus está prohibido por acuerdo del superior el consumo de psicoactivos. Entonces, los gobiernos universitarios están amarrados para su manejo cultural. Bueno, aquí hay que identificar, bueno, yo estuve investigando, les acabo de hablar de Psiquiactivos, que es el grupo de investigación de bienestar, les acabo de hablar de la NACU, que es una realidad, que es las interacciones de los estudiantes consumidores de marihuana o bueno, de otras sustancias, pero entonces esto se tiene que ver muy cuidadosamente. Eh, Habrá que acudir a estudios, traer gente como Julián Quintero, por ejemplo, que tenga un conocimiento del tema, porque el consumo ritual o el consumo intercultural, para nombrar el concepto de Luis, eh, habrá que ver cómo funciona en un campo determinado como la Universidad del Quindío, que hay otras cosas. Estamos en lo urbano, estamos en lo académico. Yo no voy a tomar partido frente a si es bueno o es malo. Puede ser de las dos formas, dependiendo cómo se use,
pero sí es importante tener una claridad en el objetivo de, por ejemplo, la maloca. Eso es muy, muy fundamental. Bueno, voy a seguir. Entonces, al interior de la adicción está bueno, la adicción está al interior de la toxicomanía, lo que les estaba hablando ahora, no parar de consumir. Colega, buenos días. Bienvenido, muchas gracias por estar acá. Bueno, toxicomanía, que significa la conducta compulsiva hacia un tóxico o droga. Ese concepto se eliminó de los manuales porque, como les digo, se fijaron más en el organismo que en lo social y en la persona que tenía problemas con las drogas. Eh, a ver, colega, buenos días por la invitación. Bien, bueno, colega. Claro, usted está allá. Les presento a Sergio Vallejo, que es el psicólogo uno de los psicólogos que está en bienestar institucional para manejar el tema del consumo de spa y la salud mental. Muchas gracias, colega. ¿Es confiable la estadística y de qué manera la realizan? Jeanette, no entiendo la pregunta, me la aclara, por favor. Opino que prohibir el consumo de drogas en la universidad puede parecer una medida lógica para tratar de prevenir su consumo y los problemas asociados con el abuso de sustancias. Bueno, es que yo hablo no de prohibir, porque el prohibicionismo está abolido. Lleva de 50 años una política que no sirve. Es importante regular, conocer más que todo cuál es la interacción para identificar cómo se organiza, ¿sí? Porque es real que hay un uso problemático de drogas en la Universidad del Quindío y en la sociedad, pero también es real que hay un uso de drogas de las otras 9 maneras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pues yo lo puedo proponer, y es que les puedo proponer a ustedes, y es que el consumo dentro de la universidad se debe organizar, conocer, más que prohibir, porque es que la prohibición tiene algo psicológicamente que es muy difícil, y es justamente un adolescente que prohíbanle a un adolescente y verán que ese adolescente va en contra de eso, ¿sí? Entonces esa es la política que no ha funcionado. Hablan de una estadística en la conferencia. Doc, qué pena interrumpirlo. Es que pues pienso que nos estamos como ampliando frente al tema y es un tema muy interesante, pero y el tiempo es corto y quiero que de pronto toda esa Perdón, información sí, tan rica que ustedes nos traigan nos vaya a quedar cortica. Y sí, listo. desafortunadamente estamos como en un ambiente donde se toca el tema, pero ya es como de los mismos estudiantes, pero necesitamos como enfocarnos dentro de la parte laboral. Qué El pena que tema. sea tan Bueno, cortante, gracias. Luis, perfecto, muchas gracias, Adriana. Luis, escríbame por redes sociales, psicólogo Carlos Enrique Correa Lagos en todas las redes sociales, y se puede, bueno, inclusive escríbale a Sergio, que es el colega que está allá en la universidad. Bueno, voy a seguir porque alguna pregunta de Adriana que pueda tener eh, No, por el como momento las personas se han estado como muy atentas, pero queremos como seguir como con el hilo de lo que viene usted como trayéndonos frente a ese tipo de consumos y de consumidores en el ámbito de las drogas. Gracias. Listo, perfecto, muchas gracias. Bueno, voy a utilizar para explicar el uso, abuso de adicción, el ejemplo de un tomador de vino. Uso, el tomador de vino se toma una copa de vino con el almuerzo, con la comida, está bien. Eso es un uso y que no tiene problema. El abuso es cuando el consumidor de vino, además de las 2 copas, dice, no, tráigame la botella,
y se toma toda la botella y entonces termina diciendo, no, entonces ponga musiquita y la musiquita venga, mande a comprar y bueno, termina en algo que desconoce y termina arrepintiéndose de lo que se hizo. Y la adicción es ya cuando el sujeto no toma vino, sino que toma un alcohol etílico, un alcohol industrial y comienza a abandonar las otras esferas del funcionamiento. Sigamos, por favor. Entonces es el ejemplo de abuso de adicción. Entonces vamos a entrar en el campo laboral. La repercusión del consumo de alcohol y otras drogas, esto lo saco de una investigación que la encontrarán ahorita en las referencias, Ochoa Mandós en el 2008, una investigación de España, y dice, y otras drogas producen en el medio laboral, es muy importante esa repercusión. Según estudios de la International Labour Organization, los trabajadores que consumen alcohol y otras drogas presentan un absentismo laboral de 2 a 3 veces mayor que el resto de los trabajadores. Eso es una realidad y frente a eso se debe actuar. ¿Cómo se debe actuar? Pues evidenciándolo, ahorita les voy a dar esa recomendación para terminar, evidenciándolo y apoyándolo, pero además de apoyar y evidenciar, hay que actuar. Siguiente diapositiva. Entonces, en el mismo campo laboral, eso es una estadística. Se me olvidó contestar ahorita en la pregunta de la estadística, pero no traje estadísticas específicas para esta charla, pero les puedo referenciar que vayan a el libro Échele Cabeza de Julián Quintero. Ahí encontrarán todo un capítulo dedicado a las estadísticas. Los accidentes laborales ocurren en los trabajadores que se encuentran bajo los efectos del alcohol y otras drogas. Es importante entender que lo químico interactúa con lo psicológico y baja las funciones frente al medio laboral, ¿sí? Hay otras cosas. En el consumo problemático baja las funciones. En los consumos diferentes pueden potencializar las funciones, pero no se está conociendo cuál es el caso del consumidor que labora en una organización y causan lesiones a ellos mismos o a otros. El consumo de alcohol y otras drogas afecta negativamente la productividad, ocasionando importantes prejuicios a empresarios y trabajadores por absentismo, desajustes laborales, incapacidades laborales, rotación del personal, reducción del rendimiento laboral y la mala calidad del trabajo. Si una persona tiene un uso problemático, va a tener todo esto porque no lo está identificando y no está sabiendo cómo manejarlo, cómo interactuar. Pero importante saber que un consumidor problemático no puede manejar su consumo solo, porque ya necesita de otra persona, de un profesional, de el mismo jefe que le pueda decir, bueno, en este momento no está bien que siga trabajando de esa forma, vamos a Alcohólicos Anónimos, vamos a el médico, vamos al psicólogo, bueno, todo eso, porque inclusive también lo social comienza a ayudar a tomar conciencia y a actuar frente a esta problemática. Siguiente. Quedó pegado un momento, ya. Bueno, los factores de riesgo, aquí los factores de riesgo no laborales, el consumo de alcohol abusivo, otras drogas por padres, consumo de drogas en lugares de diversión, malas relaciones fraternofiliales, conocer consumidores de drogas, facilidad de obtenerlas, sentirse agobiado o en tensión, pérdida de confianza en sí mismo, no participación social. Los factores de riesgo laborales, trabajos o destajo y alto rendimiento, tareas rutinarias y monótonas, insatisfacción en el trabajo, jornadas del trabajo prolongadas, turnos cambiantes, largas ausencias de casa, cansancio intenso en el trabajo, compañeros consumidores, trabajo
trabajos dependientes en la relación social, disponibilidad del medio laboral. Estos factores de riesgo hay que mirarlos con mucha seriedad, porque mi puesta investigativa y mi puesta en la práctica con este tema, con el uso de drogas, me dice que es muy poco el sujeto que consume porque hace un acto imitativo, es decir, no, yo estoy consumiendo porque lo voy a consumir a él. No es así. Eso también es otro mito que hay que, como que hay que tumbarlo, porque es cierto, claro, sí, consumió en un momento donde estaba en una interacción social y le dieron a probar. No es ahí donde comienza el consumo. El consumo comienza por el desajuste del ambiente, lo psicológico y lo químico. Lo químico en última instancia porque esa es la oferta. Entonces, esto hay que mirarlo con mucha atención, mucho detenimiento, porque no es una realidad que se presente en todos. ¿Listo? Solamente puede ser en el 10% de la población mundial consumidora de drogas. El siguiente. Bueno, entonces aquí voy a dar unas alternativas. Me quedan más o menos 4 minutos, entonces voy a darle las alternativas para ir cerrando el espacio. Bueno, y si tienen alguna pregunta, pues me la pueden hacer. Alternativas laborales, confrontar al trabajador enfermo, inclusive ahí hay cosas, por ejemplo, que un consumidor problemático puede estar enfermo, un consumidor abusivo no necesariamente está enfermo. Con las alteraciones que padece y sus consecuencias laborales, por parte de las personas más adecuadas como médico de la empresa, especialista de prevención de medios laborales, superior jerárquico, miembro del equipo de dirección. Aquí es importante acercarse, conocer desprevenidamente cuál es la situación, valorar el grado de conciencia respecto a los consumos que presentan. Un alcohólico puede tener una conciencia muy tardía de su problema, pero en algún momento la tendrá. Y en ese momento es donde hay que actuar. Lo otro es acercarse, brindarle espacios de palabra. Bueno, en la empresa lo hace muy bien gestión humana y pues todo lo que significa en las organizaciones. Sus conductas y a la posible motivación de iniciar el tratamiento. No se puede hacer un tratamiento con alguien que no quiere. Y ese es el problema del consumo problemático. Porque el consumo problemático, si no tiene conciencia, es muy poco lo que se puede hacer. Lo que se puede hacer es desde lo social regular, entonces hay prohibido consumo en espacios cerca de las escuelas, todo eso, pero entonces como lo importante es que comience desde el sujeto y desde la iniciativa para hacer algo por su consumo problemático. Los otros consumos ya dije que no son un problema. La frecuente minimización de los consumos que realiza el adicto debe confrontarse con la repercusión de las conductas que realiza. Sí, claro. Entonces, si el sujeto consumidor problemático está agresivo en el trabajo, intolerante o se duerme, todo eso hay que confrontarlo, pero la confrontación aquí es un llamado a la conciencia, no es como la confrontación de la comunidad terapéutica. Póngase en posición de recibir. Lo que le va a decir es que usted no hizo esto, y le doy la alternativa de que cambie, esta es la alternativa. Silencio, ya, váyase, haga conciencia sobre su problema. Eso no es. La confrontación es un medio de la palabra. Valorar el grado de conciencia, bueno, ya eso lo leí, muchas gracias. Siguiente diapositiva. Esta es la última, me parece. Alternativas laborales, documentar las alteraciones de conducta del trabajador. Eso es importante. Hacer seguimiento percibidas por compañeros y supervisores. Si no hay nada de seguimiento, si no hay nada escrito,
allí no hay un problema que intervenir. El consumidor problemático seguirá siendo problemático. Entonces, por parte de los jefes, los supervisores, representantes sindicales u otros, comunicar por escrito a la directiva del centro y al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, solicitando valoración del trabajador dependiente de sustancias. Es decir, es importante evidenciar el uso problemático y la adicción a las sustancias. Entonces, ese es mi mensaje para el día de hoy. Colega, muchas gracias por el saludo. Tengo una inquietud, o sea, ¿Sí? referente a lo que usted, o sea, como todo el tema que usted nos explicó, entonces se podría decir que aparte del alcohol, del café, me corrige si me equivoco, de Ujú. pronto como la ludopatía, o sea, adicción al juego, o de pronto esas adicciones que se están presentando ahora frente a las TICs, también hay que ser como muy observadores, sume problemático. Exacto, ¿sí? Las adicciones no tóxicas, adicciones no a sustancias, sino a pues otros factores como la pornografía, el juego, el billar, las apuestas, todo eso puede ser un problema que claro, hay que hacer lo mismo aquí, Es que lo previene pregunto muchas porque veces. como dentro del Sí, programa siempre de seguridad, el riesgo psicosocial, hay también otro mito que se piensa de que es una persona que esté depresiva, que tenga ansiedad, no, sino que cuando tocamos este tema de las adicciones, queremos enfocarlo también como que es un riesgo psicosocial porque hay otros factores, tanto intralaborales como extralaborales, que pueden afectar a que una persona se vuelva un consumidor problemático. sí. Inclusive aquí hay un riesgo y es que un consumidor recreativo, un consumidor funcional puede pasar a ser un consumidor problemático por la sustancia, por el ambiente o por lo psicológico. Eso no lo podemos como, como saber, sino hasta que se presente, ¿sí? Entonces, sí, hay cosas que pueden ser problemáticas de acuerdo a las interacciones con las sustancias, con el consumo. Y dentro de todo ese conocimiento y experiencia que usted tiene, influye también el estrés, porque sabemos que el estrés es algo como ya, como muy cotidiano en nosotros, el distrés. Podría también influir dentro de ese consumo a que una persona se vuelva adictiva a algún tipo de sustancia o de acción que le permita generar un consumo. Voy a contestar esto, Adriana, y Sí, es señor, que tranquilo. eh, el estrés es una consecuencia, no es una causa. No porque alguien esté estresado se va a volver, estoy hablando de mi experiencia clínica e investigativa, habrán otras experiencias, pero no es que porque una persona esté estresada vaya a tomar el camino del consumo problemático. No, es que es una consecuencia. El estrés es una consecuencia que puede interactuar con el consumo problemático, pero necesariamente ya existieron otras cosas que alimentaron ese consumo problemático. El estrés es solo una consecuencia. Bueno, no sé Voy a... si más personas de las que están conectadas tienen alguna otra pregunta que podamos resolverla para entonces ir cerrando entonces esta charla. Sé que es un tema amplio, acá nos podríamos quedar cortando mucho rato, pero bueno, entonces no Buenos sé si alguien días, tenga más preguntas, bien pueda. buenos días para todos. Quería hacerle una consulta al docente y es si piensa de pronto compartir las diapositivas con los correos o por el Sí, contrario, yo las paso, no hay ya. problema. Y la otra pregunta que tenía, pues si bien es cierto que en las empresas está el programa de sustancias psicoactivas, por ejemplo, cuando van a hacer el ingreso de un trabajador para para determinados perfiles que le realizan pruebas de sustancias psicoactivas, mi pregunta es, ¿tienen alguna escala? Por ejemplo, hace un tiempito sucedió con un joven
que fue a ingresar a una empresa y pues le salió positivo para marihuana. Entonces él me decía que él unos días antes había comido una torta y se había pues consumido unos cigarrillos con esta marihuana. eh, entonces le decía a la niña del laboratorio que si salía pues bajo, que hay veces los pasaban. Pero mi pregunta es, ¿esto es viable teniendo en cuenta de que pues a esta persona le causó mucho, por decirlo así, mucha depresión porque no pudo ingresar, porque tenía muchos deseos de cambiar o cómo es el manejo? Bueno, para responder, primero que todo eso, la viabilidad la regula la organización, ¿sí? Un consumo de marihuana, bueno, ahí no hay estadísticas de problemáticas, de uso problemático de marihuana muy claras. Es decir, hay cosas que, por ejemplo, hay que diferenciar la sustancia. Y entonces, eso lo regula la organización, la empresa. Necesitan regularlo, porque el consumo no se va a desaparecer. También es otra realidad que les quiero compartir esta mañana. No se va a desaparecer, no se ha desaparecido y no desaparecerá, ¿sí? Entonces, eso lo debe regular el empleador y el empleador debe mirar cuáles son los criterios para, bueno, inclusive ese uso, la sustancia, los exámenes para identificar sustancias, no dicen si el consumidor es un consumidor problemático, funcional, social. Entonces ahí hay que tener esos criterios muy claros. Hay muchos mensajes en el chat, pero pues no creo que los vayamos a poder alcanzar a Muchísimas contestar. gracias. Con gusto, espero haber respondido. Así es. Gracias. Los invito y las invito y les invito a que asistan frente a este tema y interacción con las sustancias, que se acerquen a Bienestar. Allá encuentran a Sergio, el colega Sergio Vallejo, que puede darle una vía a esto y bueno, también estudiar. Bueno, Luis, no, era de 9:30 a 10:30. Ahí hay una pregunta tuya en el chat que, bueno, no Ya. creo que la alcancemos a responder. Don Luis decía la invitación es hasta las 10:30, pero pues teniendo en cuenta de que posiblemente se nos ampliaban esas preguntas, por eso hicimos la sala hasta las 11 para que no se nos fuera a cerrar. De todas formas, vemos que ya no hay más preguntas. Quiero agradecer en este espacio y a las personas que se conectaron. Tuvimos una buena acogida a esta charla. Esperamos también que los temas que vamos a seguir abordando puedan ser tan importantes para ustedes y podamos dejarles esas herramientas. A Carlos Enrique, muchas gracias por generar este espacio que seguramente, como le decía ahorita, pues nos podríamos acá quedar mucho rato hablando frente a este tema. Entonces, no sé si tenga algo más que decir y darle las gracias a ustedes en el chat. Dejamos el registro de asistencia, la profe que ahorita nos pedía que les compartiéramos las diapositivas. Es importante entonces que la diligenciemos para poder entonces con esa información compartirles a ustedes el material que se abordó el día de hoy. Sí, quiero terminar este espacio. Muchas gracias por la invitación al programa de seguridad y salud en el trabajo y a todo lo que están haciendo, muy interesantes. Bueno, voy a terminar con este mensaje de Sergio Vallejo, el colega, el psicólogo que hay en Bienestar, tratando este tema, y dice lo siguiente. Gracias, Carlos Enrique, por la invitación. Reconocer que el consumo de spa en la comunidad universitaria, toda de recordar que el consumo es tanto un problema de salud pública como también
como también una preocupación generalizada respecto a los espacios de la universidad. Entonces, aquí lo importante es que todos nos responsabilicemos y tomemos este tema muy en serio. Muchas gracias y bueno, es un gusto una vez más estar en espacios de la Universidad del Quindío. Me siento orgulloso. Gracias a usted, Carlos Enrique, y un feliz día Excelente. para todos. Muchas gracias, que tengan un excelente resto de semana. Muchas gracias igualmente. Muchas gracias, feliz día. Con gusto igualmente. Hasta luego, gracias, feliz día. Hasta luego.